Hola, mi nombre es Rodrigo Orozco, yo soy médico nefrólogo y les voy a hablar del tratamiento de la enfermedad renal crónica 2024. Para partir nuestra clase vamos a evaluar el caso de nuestro paciente Ramón. Este paciente Ramón es un hombre de 61 años con 3 hijos que trabaja en transporte y es portador de las siguientes condiciones crónicas. Es tabáquico crónico activo, tiene hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes mellitus 2. Su tratamiento actual incluye amlodipino 10 miligramos, losartán 50 miligramos cada 12, atenolol 50 miligramos, metformina 750 miligramos cada 12 horas y atorvastatina 10 miligramos. En el examen físico destaca una hipertensión arterial a pesar de la terapia en etapa 2, un IMC elevado en 28,7, un edema leve de extremidades inferiores y en el fondo de ojo una retinopatía diabética no proliferativa. En los exámenes de nuestro paciente destaca una creatinina de 1,9 miligramos por decilitro que nos permite calcular por la fórmula actual, la CK de EPI, una velocidad de filtración glomerular estimada de 37 ml/minuto. Su relación o razón albúmina-creatinina en orina de muestra aislada es de 350 miligramos por gramo. Con esa información podemos calcular su riesgo, el índice llamado KRFE, que es el índice de riesgo de pérdida de su función renal a 5 años, en un 11% ya lo que ya lo pone en un alto riesgo de progresar en su enfermedad renal crónica. Tiene una hemoglobina glicosilada que muestra un mal control de su diabetes, con 9,2%, un LDL de 110 a pesar de la terapia con estatina, y una ecografía de abdomen que muestra riñones de tamaño normal, con una hiperecogenesidad cortical, pero sin signos de una estenosis de arteria renal significativa. Entonces, este caso nos va a servir para tratar los temas más importantes en cuanto al tratamiento de la enfermedad renal crónica. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál es la importancia de la enfermedad renal crónica en este paciente? ¿Les parece que su mayor riesgo es el de llegar a diálisis? ¿O la probabilidad de muerte cardiovascular es mucho mayor que la de la diálisis? ¿O C, la mayoría de los pacientes conoce este diagnóstico y sabe que tiene esta condición? Y D, la enfermedad renal crónica es una condición que afecta a un porcentaje bajo de la población. Los dejo pensar un minuto, pero esta es una respuesta que me parece bien clara y es un punto muy importante a decir que la respuesta correcta es la B. La probabilidad de muerte cardiovascular es mayor que la de llegar a diálisis y eso es un concepto muy importante que el paciente debe tener. Eh, Además, la mayoría de los pacientes no conoce su diagnóstico, eso es un hecho también demostrado, y la enfermedad renal crónica, como vamos a ver, es una condición altamente prevalente. ¿Cuál es la importancia de la enfermedad renal crónica en la actualidad? Es un problema mayor de salud pública a nivel nacional y también mundial. Es una condición silenciosa y con una prevalencia en aumento a nivel global. Es una enfermedad progresiva independiente de la causa. Es un factor de riesgo cardiovascular mayor, equiparable a la diabetes o a la hipertensión. Y es una condición de riesgo de mortalidad y pérdida de años de vida. Como ustedes ven, esta es una diapositiva que resume un poco el impacto de la enfermedad renal a nivel mundial actualmente. En el mundo, en el año 2017, hay más de 844 millones de personas afectadas por esta condición. Se supone que uno de cada 10 personas padece esta enfermedad y se ve un aumento en la tasa de mortalidad a pesar de todos los cuidados modernos de 41%. Y se calcula que para el 2040 la enfermedad renal crónica va a ser la quinta causa de muerte más importante. Y la enfermedad renal crónica no es una condición que esté sola. Como esta diapositiva muestra, es una pandilla donde se juntan los distintos miembros de esta pandilla para hacer daño. Y la enfermedad renal crónica se relaciona ta- del- en forma bidireccional a la diabetes, a la hipertensión, a la enfermedad cardiovascular, también enfermedad infecciosa, a complicaciones del embarazo, enfermedad hepática, cáncer, enfermedad autoinmune y también muy importantemente a la obesidad. Hoy por hoy la definición y clasificación de la enfermedad renal crónica está basado, como ustedes saben, en la presencia de albuminuria que se divide en estas tres etapas, 1, 2 y 3, y en la reducción de la función renal
básicamente de la filtración glomerular, que se divide también en estas 5 etapas. Nuestro paciente, Ramón, tenía una filtración glomerular en etapa 3 y una albuminuria en etapa A3, lo que lo pone aquí. Y este es un gráfico de calor, lo que muestra su mayor riesgo tanto de progresar como de tener complicaciones y muerte cardiovascular. Y no olvidar que la albuminuria no es solo un predictor o un marcador de la enfermedad renal, sino que también es un marcador del mayor riesgo cardiovascular y la presencia de enfermedad cardiovascular. Y ustedes ven que esta es una variable continua, por lo tanto la distinción entre micro, macro, albuminuria es un poquito arbitraria, porque sobre el valor normal siempre va a aumentar el riesgo de estas complicaciones. Estos pacientes, el paciente con enfermedad renal crónica, lamentablemente, su viaje su viaje con la enfermedad no es lamentablemente este de aquí, que es un viaje paradisiaco, más bien es este. La enfermedad renal crónica es una condición de muerte prematura, habitualmente de origen cardiovascular. Y es por eso que dije que el riesgo de falla renal versus la posibilidad de tener un evento cardiovascular a 5 años, aquí en pacientes con etapa 3 y 4, muestra que la probabilidad de llegar a diálisis es alrededor de un 12%, pero miren, la probabilidad de muerte cardiovascular es de 33%, 3 veces superior. Entonces, el problema no es dónde está el paciente ahora, el problema es a dónde va. Y tenemos un paciente con un IMC elevado, una hemoglobina glicosilada elevada, una filtración glomerular reducida, albuminuria, hipertensión, dislipidemia, tabaco activo. Y este es un paciente que, aunque no lo parezca, va en caída hacia las complicaciones y la muerte cardiovascular. Esta primera parte nos sirve como introducción al tratamiento que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los objetivos en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, ya sea diabética o no diabética? Son tres grandes objetivos. Uno, control de la presión arterial y la diabetes. Segundo, objetivo muy importante, como les dije, disminuir el riesgo cardiovascular. Tercero, detener la progresión de la enfermedad renal crónica. Y los medicamentos que se usan actualmente y las terapias están orientados a estos tres objetivos. Entonces, la segunda pregunta que les quiero hacer: ¿qué mecanismos fisiopatológicos están implicados en la progresión de la enfermedad renal crónica? O de otra forma, ¿por qué progresa esta condición? Uno, porque se produce hiperfiltración de los glomérulos restantes. Dos, porque hay inflamación y fibrosis tubulointersticial. Tres, porque hay mal control metabólico del azúcar, el colesterol, etcétera. O de todas las anteriores. Si, si uno lo piensa, probablemente las tres condiciones fisiopatológicas son ciertas y en estos pacientes se suman, y es por eso que esta enfermedad tiende a progresar independiente de la causa. Entonces, los mecanismos de daño renal son como los jinetes del apocalipsis. Se combinan, vienen para producir daño y destrucción. Y, estos jinetes del apocalipsis son la inflamación y fibrosis, los mecanismos hemodinámicos de hiperfiltración, hipertensión glomerular, hipertensión sistémica, el mal control metabólico, especialmente de la glicemia. Y los medicamentos actualmente en desarrollo y actualmente en uso antagonizan estos tres mecanismos. Por ejemplo, tenemos que los medicamentos como el bloqueo del sistema renina-angiotensina, aldosterona, influye en la parte hemodinámica. Los nuevos antagonistas no esteroidales del receptor de mineralocorticoide antagonizan la inflamación y fibrosis, y los nuevos medicamentos para la glicemia mejoran el factor metabólico. En el pasado, múltiples terapias fueron probadas en la enfermedad renal crónica, como están aquí marcados en este cuadro rojo. Todas ellas tuvieron un efecto neutral o negativo. Y por muchos años, nuestro único caballo de batalla fue el bloqueo del sistema de renina-angiotensina con los IECA o ARA2, que en varios estudios mostró una reducción en la mortalidad cardiovascular y en la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, la siguiente pregunta es esta: ¿cuáles son las modificaciones en el estilo de vida a indicar a nuestros pacientes, perdón? Que esto no debemos olvidar que la terapia no parte con los fármacos, parte con esto. Uno, una dieta con una cantidad normal de proteína. B, evitar el ejercicio físico, que puede hacer mal. C, cese del tabaco.
de lograr un IMC normal. La alternativa uno, una dieta con una cantidad normal de proteína, no es adecuada. Tampoco evitar el ejercicio físico, al revés, el sedentarismo es perjudicial. El cese del tabaco está indicado y también lograr un IMC normal. ¿Cuáles son las modificaciones recomendadas en estos pacientes en su estilo de vida? Como dije, el cese del tabaco, la actividad física regular, que se recomiendan 150 minutos por semana, ojalá repartido en 5 veces. Perder peso en caso de obesidad para buscar un IMC de 25. Cambio en la dieta. La dieta debería ser saludable, baja en alimentos procesados y aumentando el consumo de alimentos derivados de plantas como cereales, legumbres, etcétera. Una ingesta de proteína que tiene que ser de 0,8 gramos por kilo en los pacientes en etapa 3 a 5. Y dietas muy bajas en proteína se utilizaron en el pasado para frenar la progresión, pero estaban asociados a mayor riesgo de nutrición e infecciones. Estas dietas se pueden utilizar actualmente, pero deben ser supervisadas y acompañadas de un suplemento de aminoácidos especial que se llama los ketoanálogos para lograr un aporte que llegue a los 0,6 gramos por kilo. Y estas dietas se utilizan como una forma de retrasar o de evitar la diálisis. La ingesta de sodio debe estar limitada a menos de 2 gramos al día, lo que equivale a menos de 5 gramos de sal. La siguiente pregunta es esta. ¿Cuáles son las cifras objetivos de control de la presión arterial para este paciente, Ramón, que tiene enfermedad renal crónica y diabetes? Una sistólica menor o igual a 140 y una diastólica igual o menor a 90, o una sistólica más baja de 130 y una diastólica de 80, o incluso yendo más allá, una sistólica de 120 y una diastólica siempre menor de 80, o buscar los 110 con 70. Lo vamos a ver a continuación, pero si ustedes lo piensan, la respuesta correcta varía según el tipo de paciente, según la guía revisada y según las condiciones de comorbilidad. Probablemente la alternativa B es la más recomendada hoy por hoy, pero vamos a ver que hay excepciones. El riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, según el nivel de presión arterial sistólica observada, eran estudios antiguos observacionales, ustedes ven que a medida que avanzan los años, el riesgo de llegar a diálisis aumentaba en forma directa según la sistólica que el paciente tenía. Como ustedes ven, sistólicas sobre 180 tenían un riesgo muy elevado versus presiones sistólicas menos de 165, que hoy por hoy tampoco serían consideradas normales. Pero estos son estudios publicados, un estudio publicado en los años 90 de estudios observacionales más antiguos. Los primeros estudios intervencionales, como fue este estudio del renal, donde se logró una sistólica, se separó en sistólicas más de 140 o menores de 140, mostraron que los pacientes que lograban menor presión sistólica, menor de 140 en azul, tenían un riesgo de progresión menor que los que tenían la presión sistólica más elevada. Y esto, para resumir un poco los estudios en hipertensión, el, el doctor Bakris, en una excelente revisión, mostró que si uno junta los estudios, y ve cómo han logrado ir reduciendo la presión sistólica a medida que desde los estudios observacionales acá en la Cruz, con sistólica de 180, a lo que se está logrando en nuestros estudios actuales, que estamos llegando a los 130, la baja en la presión sistólica se ha asociado a una menor deterioro o caída en la filtración glomerular, que se acerca a los 1 o 2 ml minuto año. No olvidemos que la pérdida fisiológica de función renal después de los 40 años está entre 0,8 y 1 ml por año. Entonces, claramente el reducir la presión arterial, especialmente la sistólica, se asocia a una menor progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Y cuáles son las recomendaciones actuales? Las guías partieron en el año 2021, la guía CADIGO, en pacientes con diabetes y enfermedad renal, eh, sugiriendo que pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica y diabetes debería uno buscar como objetivo una sistólica menor de 120 cuando sea tolerada, ¿ya? Y esto es bien importante también, usando los métodos estandarizados de toma de presión, que no son el manguito y el mercurio, son más bien los aparatos automáticos donde el paciente muchas veces se lo deja solo sin observación.
La guía también dice que el medicamento ideal para tratar a estos pacientes son fármacos que bloqueen el eje renina-angiotensina, como el inhibidor de la ECA o ARA2, ¿ya? En pacientes que tengan enfermedad renal con albuminuria, ¿ya? Enfermedad renal en etapa 1 a 4 y albuminuria en etapa 2 y 3, con diabetes. Y también la guía señala que debe evitarse la combinación de IECA con ARA2 o con un inhibidor directo de la renina, ¿ya? En estos pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes. Estas guías del año 21 fueron seguidas ahora este año por las guías CADIGO del año 2024, que recogen un poco lo que se dijo en estas guías de 3 años atrás y dicen que los pacientes adultos con hipertensión y enfermedad renal crónica deben ser tratados buscando una sistólica igual o menor a 120 cuando sea tolerada usando los métodos actuales de medición, métodos estandarizados, ¿ya? Y también ellos señalan que hay que considerar una baja de la presión menor en pacientes frágiles, con riesgo de caída, con fractura, con una expectativa de vida limitada, pacientes en cuidados paliativos o con hipotensión ortostática. Por lo tanto, esta recomendación debe ser adaptada a cada uno de nuestros pacientes. La guía de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes del año 24, hablan de una presión de menor a 130-80 para reducir la mortalidad cardiovascular y reducir la progresión de la enfermedad renal crónica en todos los pacientes con diabetes y enfermedad renal. Y presiones más bajas deben ser consideradas basados en los beneficios anticipados y considerando siempre los riesgos de nuestro paciente individual. ¿Cuáles serían un poco las indicaciones más demostradas de las nuevas guías del año 24 para el uso desde los IECA o ARA2 en estos pacientes? Todo paciente con enfermedad renal crónica no diabética, grado 1 a 4, y albuminuria en etapa 3, debería usar estos medicamentos, la recomendación es 1B. Todo paciente con enfermedad renal crónica no diabética, grado 1 a 4 y albuminuria A2 también debería usarlo. La recomendación tiene menos peso, es 2C. Todo paciente con enfermedad renal crónica diabética ahora, grado 1 a 4 y albuminuria A2 y A3 también debería usarlo con una recomendación 1B. También ellos recogen la recomendación de no combinar IECA con ARA2, 1B. Utilizar las dosis más altas toleradas porque estas son las dosis que han demostrado beneficios, no tanto las dosis más bajas. Controlar la presión, la creatinina y la calemia al iniciar o cambiar la dosis de estos fármacos. Se debe manejar la hipercalemia, tratar de manejar la hipercalemia con medidas de dieta, de otros medicamentos como los diuréticos, antes de suspender estos fármacos, por los beneficios que ellos tienen, y suspenderlos solo si la creatinina sube más de un 30% en 4 semanas. Muchas veces vamos a ver que se usan estos fármacos, disminuye la hiperfiltración y la creatinina puede subir. Si esa alza de creatinina es menor al 30%, uno no debe suspender el uso de estos medicamentos. Reducir la dosis o suspender solo en casos de reacciones adversas severas o si el paciente llega a una etapa 5 de enfermedad renal crónica, no tiene acceso a diálisis o no está listo el acceso y el paciente está en cierta situación de riesgo. Pero si el paciente está en una evolución tranquila y el paciente está con un ingreso a un programa de terapia de reemplazo renal en forma programada, sin riesgo, se podrían mantener estos medicamentos. Entonces aquí les traje también la recomendación del uso IECA en estos pacientes. Cuando uno lo use, si el paciente y se monitorice la creatinina y la calemia, si el paciente no ha tenido un alza de potasio y la filtración glomerular no ha caído más allá del 30%, uno podría subir la dosis para llegar a las dosis objetivo. Si se ha producido hipercalemia, tratar de manejar esto antes de suspender el medicamento. Si se ha producido una alteración sobre el 30% de la filtración glomerular, descartar factores prerrenales, suspender otros hipotensores, bajar la dosis de diurético, descartar una estenosis de arteria renal, uso antiinflamatorio, etcétera, y tratar de no reducir la dosis y no suspender a menos que sea estrictamente necesario. Estas son las recomendaciones de la Guía Europea de Hipertensión publicada el año pasado del uso de fármaco en enfermedad renal crónica. Como ustedes ven, en etapa 1 y 3, ellos recomiendan el uso de IECA o ARA2 más un bloqueador de los canales de calcio o un diurético dependiendo del paciente o la condición. Si el paciente no logra
controlar sus cifras de presión en el rango recomendado, recomiendan o agregar el que faltaba, si se usó un bloqueador de canales de calcio, agregar el diurético o viceversa. Y si aún así no se logra el objetivo, ellos recomiendan ya considerar al paciente como un hipertenso resistente y considerar la adición de espironolactona si no hay un problema de hipercalemia o a veces beta bloqueador, alfa bloqueador. ¿Ya? En pacientes en etapa 4 y 5, es decir, cleans filtraciones glomerulares menores de 30, ellos también recomiendan usar inhibidores de la ECA o ARA2 más un bloqueador de los canales de calcio, pero aquí el diurético debería ser un diurético de ASA. En los pacientes que son resistentes, se ha visto un efecto positivo y se podría probar el uso de la clortalidona, además del combinándolo con el diurético de ASA. También tienen un rol los beta bloqueadores o los alfa bloqueadores. Y como dicen ahí, considerar el uso de otros fármacos según la condición metabólica y el riesgo del paciente. No olvidar que para lograr un control adecuado de las cifras de presión en estos pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, habitualmente aquí en rojo, la mayoría de los estudios muestran que los pacientes requieren 3 o más medicamentos. Es decir, es iluso pensar que un paciente con este tipo de enfermedades se va a controlar con una monoterapia, por lo menos biterapia, todos. La siguiente pregunta apunta a lo siguiente: ¿qué deberíamos optimizar en la terapia farmacológica de nuestro paciente para mejorar su pronóstico renal y cardiovascular? La sería A, adicionar un inhibidor del SGLT2, B, cambiar el losartán que está usando por enalapril, C, adicionar el uso de hidralacina, D, no hay nada que cambiar. Los dejo reflexionar unos segundos, pero claramente el cambio del losartán en enalapril no tendría ninguna ventaja. La adición de hidralacina tampoco es es lo recomendado. Y sí se pueden hacer cosas. Y lo que está indicado es adicionar un inhibidor de SGLT2, que podría mejorar su pronóstico cardiovascular y renal. Usted, como les dije en la parte inicial, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es insuficiente para detener la progresión renal y cardiovascular que van a tener estos pacientes. Como ustedes ven en estos estudios que fueron muy importantes de los sartán o irbesartán, se redujo la progresión de la enfermedad renal crónica, pero quedó un riesgo residual aquí en la zona gris muy importante. Entonces, este riesgo residual no teníamos por muchos años cómo manejarlo. Y actualmente tenemos nuevas terapias, y vamos a partir con esta, el uso de los inhibidores de SGLT2, que es lo nuevo que se está usando ahora en esta enfermedad. En los últimos 20 años, los ensayos clínicos de estos fármacos habían sido escasos, particularmente en los pacientes con enfermedad renal no diabética, pero en los últimos años tenemos varios estudios como el Credence, el Fidelio, la DAPA-CKD o el el EMPA-Kidney, que nos muestran beneficios renales de estos medicamentos, tanto en diabéticos como no diabéticos. Y se los quiero hablarles un poco de los inhibidores de SGLT2. Estos fármacos no son un fármaco desarrollado por la ingeniería farmacológica o fármacos artificiales, no. Los inhibidores de SGLT2 vienen de un árbol. La molécula madre, que se llama la floricina, se extrae de la corteza del manzano. De ahí viene la floricina y de ahí derivan las glifosinas más importantes, la empaglifosina, la dapaglifosina y la canaglifosina. Estos fármacos tienen una acción muy interesante a nivel renal, son capaces de bloquear la reabsorción proximal de glucosa y sodio. Con eso aumentan la llegada de sodio a nivel de la mácula densa aquí y con eso frenan este feedback, estimulan este feedback túbulo glomerular que puede traer beneficios en la hemodinamia renal, glomerular y en otras condiciones. Como dice acá, son capaces de restaurar la filtración glomerular, o sea, disminuir la hiperfiltración glomerular, disminuir un mecanismo de progresión, disminuir la albuminuria y tiene una serie de otros efectos que se los voy a mostrar. Hay mecanismos renoprotectores propuestos de los inhibidores SGLT2 que fueron publicados el año 2018 por uno de los trabajadores, uno de los investigadores líderes,
como la mejor oxigenación, bueno, la menor presión intraglomerular, la baja de la albuminuria, efectos cardiovasculares, la baja de peso, la baja de la presión arterial. Y todo eso ha sido demostrado y se han agregado nuevos. Aquí les recomiendo esta revisión del año pasado, donde se analizan los beneficios y los mecanismos de protección renal y cardiovascular de los inhibidores de SGLT2, que van más allá de la mejoría hemodinámica de la presión intraglomerular. Bajan la hemoglobina glicosilada, mejoran el flujo de glucosa a través de la célula, reducen el flujo de glucosa a través de la célula, que tiene un efecto citotóxico, tiene un efecto natriurético, que puede bajar la presión arterial entre 4 milímetros la sistólica y 2 la diastólica, tiene un efecto beneficioso sobre la grasa perirenal, una menor producción de adipoquina inflamatoria. El paciente puede perder un poco de peso, 2 a 3 kilos, porque hay una pérdida entre 200 y 400 kilocalorías al día por la glucosuria. Hay una mejoría de lo que se conoce la flexibilidad metabólica a nivel mitocondrial. Hay una reducción de la carga del trabajo tubular con una reducción de la falla renal aguda, como muestran los estudios. Aumento de la concentración de la hemoglobina, o sea, mejora un poco la anemia, mejora los niveles plasmáticos de magnesio, reduce la uricemia y reduce el riesgo de hipercalemia al usar concomitantemente inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una multiplicidad de efectos que son muy beneficiosos en este tipo de pacientes. Y los estudios, les recomiendo este metaanálisis de 3 estudios clínicos de los inhibidores de SGLT2, tanto en pacientes con diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Son 3 estudios que reúnen más de 90.000 pacientes y más de 15.000 pacientes, casi 16.000 sin diabetes. Y estos estudios muestran que el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica se reduce un 37%, lo que es una cifra muy importante, tanto en diabéticos como no diabéticos. Como les dije, el riesgo de injuria renal aguda o AKI se reduce un 23%, un evento totalmente inesperado. Uno intuitivamente podría haber pensado que era lo contrario, y esto es cierto en diabético y no diabético. Y también se reduce el riesgo de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca un 23%, tanto en diabéticos como no diabéticos. Y los eventos prevenidos por 1.000 pacientes que lo usan al año, en los pacientes con enfermedad crónica y diabetes, ustedes ven cómo se previene la progresión de la enfermedad renal crónica a etapa avanzada, la insuficiencia renal aguda y la muerte o hospitalización cardiovascular. Sí se produce un cierto mayor riesgo de ketoacidosis y de amputaciones, que es muy bajo. En los pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes se observa un efecto incluso más importante sobre la progresión de la enfermedad renal, sobre la prevención del AKI, y también se observa una reducción en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Menor porque son enfermos con menor riesgo de base y ellos no tienen riesgo de ketoacidosis ni amputaciones. Y entonces, finalmente, ¿qué significa la adición de un inhibidor de SGLT2 al paciente que ya está usando un fármaco que bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Que eso va a tener un impacto en la progresión. Si ustedes ven, aquí partimos con nuestro paciente. El paciente con el IECA lamentablemente va a progresar más lento, pero igual va a progresar y en 10 años va a perder su función renal y va a requerir diálisis o trasplante. Pero en cambio, estos pacientes van a tener una progresión mucho más lenta y la sobrevida del riñón pudiera prolongarse incluso 15 años más, lo que les va a permitir probablemente no llegar a necesitar diálisis o trasplante. Y es por eso que las nuevas guías de manejo de la enfermedad renal crónica, recientemente publicadas, las guías CADIGO del año 2024, como ustedes ven, los pilares de manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica diabética o no, son primero el estilo de vida saludable, que ya dijimos, y la primera línea de terapia que todo paciente debiera tener son los inhibidores de SGLT2, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, buscando los objetivos de presión que les dije, y no olvidar el uso de estatinas porque son pacientes de alto riesgo. Y después vienen otras terapias que vamos a revisar, pero esta primera línea no puede faltar. Entonces, el uso de los inhibidores de SGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica debería ser en todos los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica que tengan una filtración sobre 20. Uno no debe iniciar estos fármacos si la filtración glomerular del paciente es menor de 20. Ahora, si el paciente va progresando, va fallando en su enfermedad renal, uno los puede mantener también incluso con filtraciones menores a 20, pero no iniciarlos con menos de 20.
Todo paciente que tenga enfermedad renal crónica y una filtración mayor de 20, independiente que sea diabético o no, que tenga albuminuria sobre 200 también lo debería usar, con una recomendación ambas dos de 1A. Paciente con enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca, sin importar el nivel de albuminuria, ya sea de la 1 a la 3, también debería usarlo. 1A, recomendación muy importante. Y también tratar pacientes con enfermedad renal crónica con filtraciones entre 20 y 45, es decir, pacientes en etapa 3-4 que tengan albuminuria menores a 200, o sea, etapa 1 y etapa 2, también tienen una recomendación 2B. Lo que pasa es que aquí la recomendación es la evidencia científica es de menor peso porque el número de pacientes de los estudios es menor, porque son pacientes que evolucionan más lento, por lo tanto había menos tiempo de ver eventos en esta población. Y también la recomendación es suspender transitoriamente estos fármacos en ciertas situaciones. Recalco que es transitoriamente. Pacientes que van a ser sometidos a un ayuno prolongado, pacientes que van a ser sometidos a una cirugía mayor o pacientes que están cursando una enfermedad crítica, que están hospitalizados en una UTI o intermedio. Entonces, esto uso de los inhibidores SGLT2 en las guías actuales mundiales ha motivado que la Sociedad Chilena de Nefrología, junto con la Sociedad de Cardiología, la Sociedad Chilena de Diabetes y la Sociedad de Medicina Familiar, se unieran para realizar un consenso multidisciplinario en el uso de estos fármacos en la práctica clínica chilena, que fue realizado en enero del 2024 y va a ser publicado prontamente en la Revista Médica de Chile. No quiero revisar todos los puntos, pero les quiero mostrar estas 5 preguntas que se hizo el consenso. Uno fue el uso de estos fármacos en personas con enfermedad renal crónica y diabetes, y la recomendación fue que en este grupo el consenso chileno ya recomienda el uso de estos fármacos en lugar de no utilizarlos para prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica. Y la recomendación es fuerte a favor del uso con una calidad de la evidencia moderada a alta. La pregunta 6 fue el uso de estos fármacos en personas con enfermedad renal crónica pero sin diabetes. Y también la recomendación fue de usarlo con una recomendación más débil a favor porque la calidad de la evidencia es baja moderada todavía, por lo que les dije de que los estudios todavía no tienen el tiempo suficiente para ver la cantidad de eventos necesarios en esta población de menor riesgo. Ahora, ¿cuáles son las precauciones en el uso de estos fármacos? Estos fármacos tienen ciertos efectos adversos, pueden aumentar las infecciones micóticas genitales, que es algo común especialmente en diabéticos, en mujeres, también pueden causar balanitis micótica en los hombres, pueden producir cetoacidosis diabética, que es infrecuente aún en diabéticos que usan insulina, salvo los diabéticos tipo 1. Pueden causar depresión de volumen, que es variable, habitualmente ante una enfermedad crítica o ante el uso de otros diuréticos. Y las consecuencias a largo plazo lo de las amputaciones es altamente improbable, se vio en algunos estudios y no fue reproducido en el resto. Y hay poblaciones donde se tiene que usar con precaución porque la evidencia y las normas de uso todavía no están claras. En los diabéticos tipo 1, por el riesgo de cetoacidosis, hay que usarlos con precaución y yo diría que es de uso especialista. En pacientes con filtración menos de 20 no hay demostración, aunque hay estudios en curso de el uso de estos fármacos en pacientes dializados y trasplantados. La enfermedad poliquística tiene mecanismos de progresión propia, por lo tanto, no está recomendado su uso en estos pacientes por ahora. Y en población pediátrica aún hay evidencia insuficiente y los estudios están en curso. ¿Qué otras consideraciones prácticas son importantes? Si el paciente tiene una baja aguda y transitoria de la filtración en las primeras semanas de uso, eso es común y es esperable. Y si es menos del 30%, no hay que cambiar nada. Como les dije, es la baja en la hiperfiltración que se produce porque estos medicamentos vasocontraen la arteriola aferente. Si es más del 30%, evaluar reducir o suspender diuréticos como hidroclorotiazida o furosemide, descartar que el paciente esté usando antiinflamatorio y evaluar suspender transitoriamente el fármaco. Hay que suspenderlo en caso de que el paciente esté cursando una enfermedad aguda, que es lo que se conoce como la regla del día enfermo. Si el paciente le baja mucho la presión arterial, no reducir la dosis de IECA o ARA2, sino que, por ejemplo, reducir la dosis del diurético o el bloqueador de canales de calcio, porque tienen un efecto menor en la progresión y en el riesgo cardiovascular. Si hay hipoglicemia en diabético, eso se produce básicamente en diabéticos que tienen filtraciones glomerulares sobre 60, y es raro
que se produzca cuando la filtración es menor de 30 porque tienen poca glucosuria. Y ahí lo que hay que reducir es habitualmente la dosis de insulina o de sulfonilurea si son estos fármacos los que están usando. Y dado su efecto beneficioso a largo plazo, se debe realizar un esfuerzo terapéutico por parte del médico de mantenerlo en el tiempo. Y esta es la regla del día enfermo. Hay que educar a nuestro paciente si un día amanece enfermo con una enfermedad febril, de fiebre, no febrícula, sino que fiebre alta, diarrea, náuseas, vómito, deshidratación. Todos estos eventos, el paciente tiene que entender que tiene que suspender este y otros medicamentos y retomarlo cuando el paciente se recupere. Esto evita las complicaciones de hipovolemia, deshidratación y la cetoacidosis. La siguiente pregunta es, si el paciente persiste con albuminuria a pesar del uso de IECA, ARA2 e inhibidores del SGLT2, ¿qué otros fármacos podríamos asociar? Alternativa A, adicionar un inhibidor no esteroidal del receptor del mineralocorticoide. B, combinar enalapril y losartán. C, subir la dosis de losartán. D, ninguna de las anteriores. La combinación de IECA con ARA2, como les dije, está proscrita. La dosis de losartán que usaba nuestro paciente ya era la dosis recomendada, no tendría sentido subirla. Y sí se pueden hacer cosas. Y ahí sería el uso de este nuevo fármaco que se llama inhibidor no esteroidal del receptor de mineralocorticoide. El receptor de mineralocorticoide, el receptor de la aldosterona y otros mineralocorticoides, es un elemento muy importante en la fisiopatología del daño renal y vascular. En estas enfermedades está sobreactivado, ya como dice ahí, y se activa a través de múltiples mecanismos, ¿ya? Y tiene efectos posteriores por receptor que son muy negativos. Produce daño renal a través de lesiones tubulares, de la fibrosis, de la hiperfiltración y la proteinuria, daño vascular y daño cardíaco, hipertrofia, alteración del remodelamiento, isquemia, etcétera. Entonces, el fármaco desarrollado específicamente para bloquear este receptor en forma prolongada y en forma más precisa, como es este que se conoce como la firenenone, que es, a diferencia de la espironolactona no esteroidal, que la espironolactona es esteroidal, produce alteraciones configuracionales del receptor que producen un efecto que es distinto al que produce la espironolactona, un efecto antiinflamatorio y antifibrótico, y también un efecto homeostático que nos puede ayudar tanto a nivel renal como cardiovascular. A nivel renal afecta tanto el glomérulo como el túbulo y el intersticio. Los estudios clínicos de la finerenona en los pacientes renales, son pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, muestran una reducción clara en el riesgo, en los endpoints renales, tanto en el riesgo de progresión, de enfermedad renal crónica terminal y también el riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo compuesto de enfermedad cardiovascular. Estos estudios son el Fidelio, el Fígaro y el Fidelity, que es una combinación de ambos dos. Y ustedes ven que se produce una reducción en, la, en estos riesgos renales en una población de pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes y ya tratados con IECA o ARA2. Y esto ha motivado que, de acuerdo con la evidencia clínica actual, hayan recomendaciones para el inicio de finerenone en pacientes con esta enfermedad renal crónica. Se recomienda usar en pacientes que tengan sí una filtración glomerular sobre 25 ml minuto. 20-25. Hasta ahora ha sido probada fundamentalmente en pacientes con enfermedad diabética y especialmente albuminúrica. Pacientes habitualmente con un alto, muy alto riesgo cardiovascular, como nuestro paciente, tienen habitualmente albuminuria persistente a pesar del uso de dosis máxima de IECA o ARA2 y algunos también con inhibidores de SGLT2 en los estudios más recientes. Y ojo, este fármaco no debería afectar la filtración glomerular, debería reducir la albuminuria y el riesgo de hipercalemia es mucho menor que el de la espironolactona. Como ustedes ven, las hospitalizaciones por hipercalemia severa e interrupción del tratamiento son bastante raras con el uso de la finerenone, muy parecido o no tan distinto del placebo. Por lo tanto, un riesgo de hipercalemia mucho menor. Ahora, sí es importante monitorar la calemia durante el tratamiento. Si la calemia es menor de 4,8, uno puede usar la finerenone en sus distintas dosis de 10 o 20 miligramos y controlar al mes un nuevo nivel, digamos, ¿ya? A veces es prudente partir con 10 miligramos y subirlo solo si no se ha producido una hipercalemia importante. Si el potasio
está entre 4,9 y 5,5, eh, y el paciente está usando la finerenone en 10 miligramos, es mejor no subir a 20, o si está usando 20, bueno, mantener esa dosis y controlar. Ah, si el paciente tiene un potasio más de 5,5 milimol o miliequivalente, sería prudente suspender la finerenone, considerar ajuste de la dieta, usar otros medicamentos que pudieran estar causando hipercalemia como antiinflamatorio, u otros diuréticos ahorradores de potasio, rechequear el potasio y se puede reiniciar una vez que la calemia haya bajado de 5. Eso es lo que les voy a nombrar sobre la finerenone, nombre comercial Firialta, que ya está disponible en nuestro país. La siguiente pregunta es esta: ¿falta algún otro fármaco que pueda mejorar el control glicémico y reducir el riesgo cardiovascular en nuestro paciente? La alternativa A es la siguiente: aumentar la dosis de metformina, adicionar glibenclamida, C, adicionar un agonista al receptor de GLP-1, o D, ninguna de las anteriores. Los dejo meditar unos segundos. Aumentar la dosis de metformina no sería adecuado porque ya tiene una dosis que no es menor y ustedes saben que al bajar la filtración glomerular, la dosis de metformina se tiene que reducir o suspender. La glibenclamida no aportaría nada, yo creo que solo riesgo de hipoglicemia. El agonista de GLP-1 es probablemente, el receptor de GLP-1 es probablemente la medida a tomar en este paciente. No olvidar que los objetivos de control glicémico de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica son variables. Pueden ser estrictos, menor de 6,5, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica inicial, que están en una buena condición, que no tienen complicaciones vasculares, que tienen una buena expectativa de vida, que no tienen, que pueden defenderse de la hipoglicemia o que pueden manejar esto. Pero pacientes con enfermedad renal crónica grado 5, que es el otro espectro, con mucha comorbilidad, especialmente vascular, con riesgo de hipoglicemia sintomática, con una expectativa de vida bajo, uno podría apuntar a un objetivo de hemoglobina glicosilada menos estricto, como ser menos del 8%. Las guías CADIGO del año 2023 en pacientes con enfermedad crónica y diabetes recomiendan como manejo de la glicemia, primero, en los cambios en el estilo de vida, como vimos, y segundo, la línea de tratamiento es la metformina más los inhibidores de SGLT2. La metformina, lo que ellos recomiendan es que cuando la filtración glomerular es menor de 45, reducir la dosis y discontinuarla cuando es menos de 30. Y los pacientes en diálisis o riesgo de diálisis etapa 5 no deberían usarla bajo ninguna circunstancia. No tanto porque afecte la función renal, sino porque se elimina por el riñón y el paciente pudiera tener complicaciones de intoxicación, ¿ya? Como es la acidosis láctica. Y los inhibidores de SGLT2 se pueden usar en pacientes que tengan una filtración glomerular sobre 20, pero no cuando es menos de 20 o cuando está en diálisis, por ahora. En estos pacientes, cuando ya tienen cuando no se pueden usar o no se ha logrado un buen control metabólico, la tercera línea de uso son los agonistas del receptor de GLP-1 y son los preferidos. Después tenemos también los inhibidores del DPP4, la insulina, la sulfonilurea y otros fármacos no están recomendados con la misma intensidad que los que ya les dije. ¿Por qué los análogos del receptor de GLP-1 son tan interesantes en esta población de pacientes? Es porque tienen una serie de efectos protectores renales y cardiovasculares. Pueden bajar la presión, pueden, bueno, mejorar el control glicémico, permiten una baja de peso, que es un uso muy importante, pero también tiene un efecto antiaterosclerótico, un efecto protector renal y antiinflamatorio. Esto que se decía o se nombraba en ensayos clínicos, estudios iniciales, fue recientemente publicado en un ensayo clínico bien hecho en mayo del año 2024 en el New England, en este estudio que se llamó el estudio FLOW, donde se observó protección cardiovascular de los análogos del GLP-1 en pacientes que tenían enfermedad renal crónica y diabetes. Y ustedes ven que el uso del semaglutide mostraba un menor riesgo de eventos cardiovasculares, de eh, presencia de un evento cardiovascular o de muerte de cualquier causa. Pero también tenían efectos renales en este estudio, y ustedes ven que el índice renal compuesto se observó un beneficio del semaglutide versus el placebo. Y esto se vio también traducido en la caída de la filtración glomerular que tienen
naturalmente estos pacientes, tanto por creatinina o por cistatina C, se vio que los pacientes que usaban el semaglutide tenían una caída de filtración glomerular que era menor a lo que tenían los pacientes que estaban con placebo. Entonces este estudio FLOW fue muy importante porque ratificó la protección cardiovascular en cuanto a eventos, a mortalidad y también en protección renal. Entonces, para resumir un poco la terapia, hoy tenemos cuatro pilares importantes del tratamiento actual de la enfermedad renal crónica, diabética y no diabética. Antiguamente solo teníamos el bloqueo del sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero hoy tenemos otros tres pilares, lo que nos tiene muy contentos. Están los inhibidores de SGLT2, está la finerenone y está el análogo del GLP-1, el semaglutide. Todas estas terapias ya están disponibles en Chile, se pueden usar y se están usando en el mundo de forma muy importante. Ahora ustedes me dirán, entonces, por qué no lo usamos nosotros? ¿Cuáles son las barreras o la barrera para el uso de estas nuevas terapias en nuestra población de pacientes con enfermedad renal crónica? Uno, A, el subdiagnóstico de la enfermedad renal crónica. B, el desconocimiento del equipo médico. C, los costos o D, todas las anteriores. Si uno lo reflexiona, probablemente la alternativa A, la B y la C son ciertas, por lo tanto la D es la correcta. Esto es un estudio internacional en países desarrollados y muestra que la mayoría de las personas con enfermedad renal crónica no saben que tienen esta condición. Solo entre un 7 a un 20% sabe que tiene una enfermedad renal crónica. Y es aquí la labor del médico y del equipo de salud general informar a nuestros pacientes, explicarles claramente lo que significa el diagnóstico de enfermedad renal crónica, los cuidados y los cuidados que esto requiere. Entonces, pues por eso que el equipo médico tiene que estar educado al respecto. Este es un estudio de fármaco económico del uso de inhibidores de SGLT2 en estos pacientes. Uno dice, pero bueno, los inhibidores de SGLT2 son muy caros, pero miren, este es un estudio en 31 países donde se estudió el beneficio de estos pacientes y se vio que en estos países en- se ahorraba 264 millones de dólares por el uso de estos fármacos, con una reducción en 33% en los costos por región. Había reducción en los costos asociados con la menor llegada de enfermedad renal crónica, había una gran baja, una reducción casi del 50% de los costos asociados con hospitalización por insuficiencia cardíaca o costos asociados por la falla renal aguda. Entonces, claramente el uso de estos fármacos se asocia a un beneficio. Por lo tanto, está plenamente respaldado el uso y la inversión en salud de esta medida. Y por lo tanto, mi mensaje final es que cuando nos enfrentemos a un paciente como el que les mostré, que todos los días ustedes lo pueden ver, piensen que este paciente no piensen dónde está, sino que piensen para dónde va. Y segundo pensamiento, piensen que tenemos paracaídas para salvarlo. Entonces, frenemos la progresión de la enfermedad renal crónica. Y estos son los puntos relevantes que les quiero dejar para la casa. Primero, la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy frecuente, silenciosa y con una elevada tasa de mortalidad cardiovascular. Enfermedad renal crónica es sinónimo de disfunción endotelial, inflamación, riesgo cardiovascular y alteraciones metabólicas. Todo, diabetes, hipertensión, obesidad, toda la pandilla junta. Los objetivos en el tratamiento de la enfermedad renal crónica son retardar la progresión y disminuir el riesgo cardiovascular. Hay pilares ya tradicionales que siguen muy vigentes, como son el cambio en el estilo de vida, el uso de estatina y el uso de Luyeca y ARA2, con un control de la presión arterial dentro de los rangos recomendados actualmente. Los inhibidores de SGLT2 se han posicionado como medicamentos cardio y nefroprotectores y son parte de la primera línea de tratamiento de la enfermedad renal crónica. A esto se suma el uso actual de la finerenona y el semaglutide como una segunda línea de tratamiento. Y el futuro es promisorio, porque ya están en estudio y dispondremos de nuevas líneas de tratamiento que están basadas en los mecanismos fisiopatológicos de progresión de la enfermedad renal crónica y de daño cardiovascular. Y finalmente, no quiero dejar de invitarlo al Congreso Chileno de Nefrología, Hipertensión y Trasplante, que se va a desarrollar en Puerto Vara ahora el 3 al 5 de octubre, donde se van a discutir especialmente estos temas de enfermedad renal crónica, de diabetes, de políticas públicas, etcétera.
Muchas gracias por la atención y nos veremos pronto.